Y ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial. Sergio nos habla de la legitimidad de ejercicio, de terremotos y autoritarismo. Sergio, escenario de lunes, el último del mes de junio. Mañana voy a hacer el editorial sobre la cuestión Santilli, qué implica esto para la política argentina, Hernán, que es muy importante. Mañana asume Santilli. Hoy prefiero dedicarme a lo que está ocurriendo en Venezuela, que es un desastre humanitario. Hay, como siempre ocurre en la Argentina, y esto habla muy bien de nosotros, mucha solidaridad. En parte, cómo son las tragedias, ¿no? Con tanta inmigración venezolana en la Argentina, bueno, muchos argentinos conocen venezolanos, han hecho amigos, hay parejas, hay obviamente una relación distinta, y esto ha disparado muchos esfuerzos de la sociedad civil por llevar ayuda de todo tipo, y esto creo que habla muy, muy bien de nosotros. No es la primera vez, pero siempre vale la pena enfatizarlo. ¿Qué ocurre cuando estos fenómenos naturales ponen de manifiesto la incapacidad de los gobiernos? Bueno, en general esto dispara cambios significativos. ¿Por qué, Hernán? En política hay dos conceptos que siempre hay que tener en cuenta: legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Legitimidad de origen es cómo llegás al poder. Legitimidad de ejercicio es qué haces con el poder que te da la sociedad. O, en muchos casos, el poder que te apropiaste. Hay problema de legitimidad de ejercicio, por ejemplo, cuando los gobiernos pierden guerras. Es lo que pasa, por ejemplo, muy a menudo cuando, como ocurrió en Malvinas, ¿no? A partir de un hecho militar, bueno, colapsa un régimen autoritario porque la sociedad advierte, entre otras cosas, incapacidad, improvisación, decisiones absurdas. En el caso de la dictadura argentina hubo ilegitimidad de origen y sobre todo ilegitimidad de ejercicio. Entonces, estas situaciones, que son imposibles de disimular, generan cambios importantes. Esto toma, en el caso venezolano, donde hubo obviamente, y sigue habiendo, ¿no?, incapacidad de todo tipo, ni siquiera los militares están involucrados en del todo, ¿no?, en las tareas de rescate, falta de coordinación, falta de ayuda. Esto, claro, genera un gran ruido porque, bueno, un régimen que ya en la práctica era un tutelado de Estados Unidos, depende de Estados Unidos ahora para las cuestiones más indispensables. Fíjense ustedes que los rescatistas argentinos van a llegar a Venezuela transportados por los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos asumió no solamente el control del petróleo, no solamente un tutelado político, sino también el costo y la responsabilidad de, bueno, minimizar la incapacidad supina del Estado venezolano para dar cuenta, ayudar a la población en medio de este desastre. Es decir, este terremoto, Hernán, amigos, nos permite ver cómo funciona la nueva Venezuela y cuál, en definitiva, es el impacto que está teniendo en una sociedad que viene, lamentablemente, ¿no?, muy ya debilitada, empobrecida por décadas de sinrazón en materia económica y política, y que encima ahora tiene este terremoto. ¿Hay un lado positivo de todo esto? Bueno, hay varios casos muy estudiados que ponen de manifiesto que estos fenómenos naturales disparan cambios políticos trascendentes, justamente por los problemas de legitimidad de ejercicio, porque exponen blanco sobre negro que dictaduras que se veían a sí mismas muchas veces con, bueno, la capacidad de reconstruir naciones o que mantenían un control muy férreo, a partir del fracaso en responder a las cuestiones más elementales, se cae un castillo de naipes. Dos casos muy estudiados: Nicaragua en el 74 tuvo un terremoto impresionante, se destruyó Managua, me tocó trabajar bastante en Nicaragua entre el 2008 y el 2010, Hernán,
y todavía Managua estaba destruida. Había zonas enteras donde parecía que el terremoto había sido ayer. ¿Por qué? Bueno, porque Nicaragua después del terremoto tuvo otro terremoto, que fue la caída de la dictadura de Tachito Somoza, el hijo de Tacho Somoza, en el año 79. Ahí te recuerdan la revolución sandinista, que tuvo mucho apoyo de Cuba, y que derribó un régimen totalitario para instaurar, luego de una fracasada breve democracia, otro régimen, aún peor que el anterior, curiosamente o no, dirigido por quien, bueno, fue el jefe de la revolución nicaragüense, Ortega. En este caso, una especie de diarquía, porque es Ortega y su esposa Murillo quienes dominan Nicaragua y están efectivamente al frente de un sistema autoritario. Claro, como Nicaragua no tiene ni importancia ni demográfica ni geopolítica de Cuba, pasa por debajo del radar de los Estados Unidos, por lo menos por ahora. Ahora, lo interesante es que lo que disparó el cambio fue precisamente ese terremoto, porque la dictadura de Somoza fracasó completamente en responder aún en cuestiones elementales. Todavía me acuerdo en la escuela primaria, bueno, se juntaban lo que se podía, por ejemplo, ropa, abrigo, para mandar a Nicaragua. En esa época, claro, era el gobierno de Perón y había cierta solidaridad. Perón conocía bastante a Tachito Somoza. Otro caso muy interesante, muy estudiado, que impactó mucho en la Argentina porque había muchos exiliados, fue el terremoto de México en el año 85, un año antes del Mundial. Como ustedes saben, yo viví en México bastante después, pero claro, todavía ese terremoto había generado una especie de psicosis en la sociedad, punto tal que el primer día que llego, lo primero que hacen es instruirme qué había que hacer si había temblor. Había que tener siempre el pasaporte listo por las dudas, siempre un par de zapatillas, porque los vidrios, si tenés que bajar rápido de tu departamento, bueno, te lastimaban los pies, siempre un par de zapatillas cerca, y siempre una botella de agua, porque falta agua. Yo tenía eso preparado al costado de mi cama, Hernán. Claro. Bueno, ¿qué pasó con México? La dictadura del PRI, ¿ustedes se acuerdan? Era un sistema autoritario, perfecto, porque había elecciones, pero las elecciones estaban todas amañadas, perfecto entre comillas, ¿no? De pronto, incapaz de responder a lo elemental, a punto tal que la gente se organizó sola. Y de esa autoorganización surgió una energía participativa que de a poquito fue forzando una transición. Hoy México es una democracia, en buena medida, como consecuencia de este terremoto. Entonces los terremotos son no solamente fenómenos naturales, sino también fenómenos políticos, porque terminan debilitando a sistemas autoritarios que fracasan en responder a las necesidades básicas de sus ciudadanos. Ojo, cuando uno tiene sistemas democráticos también, hay allí a veces cambios significativos, a veces cambios de política. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, toda la onda anti-energía nuclear surgió a partir del famoso maremoto en Japón. Bueno, una última referencia histórica y una conclusión, Hernán. En la Argentina, ¿se acuerdan del terremoto en San Juan? Sí. Al comienzo de la década del 40. Bueno, gracias a eso se conocieron Perón y Evita. Así que fíjense cómo también muchas veces hay cosas aleatorias que pueden surgir de hechos naturales. Hubo en el año 43 un acto en el Luna Park justamente para juntar recursos en solidaridad con el pueblo sanjuanino, y ahí Evita, bueno, que ya conocía a Perón, que era una persona muy pública, ahí Evita terminó de seducirlo y bueno, la historia posterior ya es más conocida, ¿no? El fenómeno de Evita probablemente no hubiera existido sin el terremoto de San Juan. Conclusión: lo que está pasando en Venezuela va a tener un impacto significativo. Está tratando de volver, por ejemplo, María Corina Machado, la líder opositora, que bueno, sigue siendo muy, muy importante, que fue ignorada por los Estados Unidos en su intento de cooptar con éxito a Venezuela, y que ahora, claro, desde España está tratando de volver,
en parte, y no lo digo negativamente, para capitalizar el desgaste que esto indudablemente va a generar en el régimen ahora conducido por Delcy Rodríguez. Esto va a tener impacto, esto indudablemente puede acelerar la transición en Venezuela. La ayuda de Estados Unidos, bienvenida, va a ser, como siempre ocurre en estos casos, insuficiente. Y lo que ocurra a partir de ahora va a tener una dinámica propia, una energía participativa y seguramente un régimen que ya no tenía muchas excusas para evitar un llamado a elecciones. No me sorprendería si más temprano que tarde ese debate se instala, luego del desastre humanitario en Venezuela y en la región. En la cumbre de Mercosur, me consta, algunos líderes van a tratar el caso venezolano, en parte para acercar ayuda y en parte también para ver de qué manera pueden tratar de que esto acelere una transición a la democracia, ¿no? Le pone la firma, como siempre a esta hora, Sergio Berenstein.